Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a aquellos que siguen de cerca la vida y las relaciones de sus celebridades favoritas. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en uno de los romances más comentados y queridos del mundo del espectáculo, el de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y lo hacemos con un título que no deja lugar a dudas. Kerem Bürsin lo confirma. Hande Erçel es su alma gemela. Descubriremos la verdad detrás de estas afirmaciones. Así que prepárense para conocer todos los detalles, las declaraciones, los momentos clave que han llevado a esta conclusión, y por supuesto, a nuestro propio análisis sobre por qué esta pareja resuena tanto con el público. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y unirse a esta hermosa comunidad. Vamos a ello. Hoy vamos a desgranar paso a paso cómo es que la idea de que Hande Erçel es el alma gemela de Kerem Bürsin ha pasado de ser un rumor o un deseo de los fans a algo que parece estar, si no confirmado oficialmente por ellos en cada palabra, si fuertemente respaldado por sus acciones y, lo que es más importante, por las propias declaraciones de Kerem. Y es que, seamos sinceros, cuando una figura pública de la talla de Kerem Bürsin habla sobre su pareja, y lo hace en términos tan significativos, es imposible no prestar atención. Recordemos, para quienes quizás no estén tan al día, que Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos internacionalmente. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron instantáneamente de su dinámica, de la forma en que se miraban, de las risas compartidas, y pronto, las especulaciones sobre si su relación iba más allá de la pantalla comenzaron a surgir. Y no era para menos, la conexión que proyectaban era tan genuina que muchas veces era difícil distinguirla de la ficción. Con el tiempo y a pesar de los intentos iniciales por mantener su vida privada, las apariencias públicas se hicieron más frecuentes. Paseos juntos, comentarios positivos el uno sobre el otro en entrevistas, y esa complicidad que desborda cada vez que están juntos. Pero el punto de inflexión, lo que realmente nos trae aquí hoy, son esas declaraciones específicas de Kerem Bürsin que apuntan directamente a la idea de un alma gemela. Hemos investigado y recopilado varias entrevistas y momentos clave donde Kerem ha sido preguntado sobre Hande y su relación. Y lo que encontramos es fascinante. No es solo un «la quiero mucho» o «estamos bien». Va mucho más allá. En varias ocasiones, Kerem ha utilizado palabras que sugieren una conexión profunda, casi predestinada. Ha hablado de cómo se entienden mutuamente sin necesidad de muchas palabras, de cómo comparten valores fundamentales y de cómo se complementan perfectamente. Hay un momento en particular, en una entrevista que circuló ampliamente hace un tiempo, donde Kerem, al ser preguntado sobre Hande y su papel en su vida, hizo una pausa, sonrió y dijo algo así como: «Ella es esa persona con la que todo encaja. Es como encontrar una pieza que no sabías que te faltaba, pero que una vez que la tienes, todo cobra sentido». Y añadió con una sinceridad que no dejaba dudas: «Creo que las almas gemelas existen, y creo que he encontrado la mía». ¡Bum! Ahí estaba. La palabra mágica. No fue una declaración casual, se notaba la reflexión detrás de ella, la convicción. Pero ¿qué significa realmente para Kerem Bürsin, una persona que ha estado en el ojo público por tanto tiempo, usar la palabra alma gemela? Para él, que ha hablado en otras ocasiones sobre la importancia de las relaciones auténticas y profundas, no es un término que se lance a la ligera. Implica una conexión que trasciende lo superficial, una afinidad espiritual, un entendimiento mutuo a un nivel muy íntimo. Es reconocer en la otra persona a alguien que comprende tus miedos, tus sueños, tus peculiaridades, y te acepta y te ama por ello. Alguien que te impulsa a ser mejor, y con quien te sientes completamente tú mismo. Además de sus palabras, hemos analizado también su lenguaje corporal cuando habla de Hande. Esa chispa en sus ojos, esa sonrisa genuina que ilumina su rostro, la forma en que su voz se suaviza, todo ello habla de un amor profundo y sincero. Los gestos de apoyo mutuo, las veces que uno ha defendido al otro en momentos difíciles, los viajes compartidos que muestran una vida construyendo juntos, no solo una relación pasajera. Los fans, por supuesto, han sido testigos y protagonistas de esta historia. Han seguido cada paso, han celebrado cada momento de felicidad de la pareja y han sido un pilar de apoyo incondicional. La reacción de la comunidad fanática ante estas confirmaciones de Kerem ha sido abrumadoramente positiva y emotiva.
Para muchos, su relación es un ejemplo de amor verdadero y duradero en un mundo a menudo escéptico. Ver a dos personas tan talentosas, carismáticas y, sobre todo, aparentemente tan genuinamente enamoradas es inspirador. Y aquí es donde entra nuestro propio análisis. ¿Por qué la idea de que Anne Ercel sea el alma gemela de Kerem Bürsin resuena tanto? Creo que tiene que ver con varios factores. Primero, la autenticidad que proyectan. En una era donde las relaciones públicas a veces parecen calculadas, ellos nos transmiten una sensación de realidad. Segundo, la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras. Han demostrado ser un equipo, celebrando los éxitos del otro y estando ahí en los momentos de desafío. Y tercero, la simplicidad y la belleza de su amor. No es un amor lleno de escándalos o dramatismos, sino uno construido sobre la base del respeto, la admiración y un profundo cariño. Además, si pensamos en el concepto de alma gemela, no se trata solo de compatibilidad romántica. Se trata de una conexión profunda que va más allá. Se trata de crecer juntos, de evolucionar como individuos y como pareja, de enfrentar la vida con un compañero fiel a tu lado. Y por lo que hemos visto y escuchado de Kerem Bürsin, todo apunta a que Anne Ercel cumple con creces todas estas expectativas. Ha habido rumores y especulaciones a lo largo de su relación, como es natural cuando dos personas tan famosas están juntas. Pero las declaraciones de Kerem, particularmente la del concepto de alma gemela, se erigen como un faro de verdad y confirmación. No es solo una opinión de un fan, es la propia voz de Kerem, el protagonista de esta historia de amor. Y para cerrar este segmento quiero que reflexionemos por un momento. En la vida, encontrar a alguien con quien te sientas completamente conectado, alguien que te entienda, que te apoye y que te haga querer ser una mejor persona, es un regalo inmenso. Y cuando esa persona es una figura pública que además proyecta tanta positividad, inspira a millones. La historia de Kerem y Hande, con esta confirmación de Kerem sobre Hande como su alma gemela, es un recordatorio de que el amor verdadero existe, y cuando lo encuentras, el mundo se ve un poco más brillante. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo el significado de las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Ercel, y hemos llegado a la conclusión de que, según sus propias palabras y la evidencia que hemos presentado, Kerem sí considera a Hande su alma gemela. Hemos analizado las entrevistas, los gestos, la conexión palpable que existe entre ellos, y hemos entendido por qué esta idea resuena tan profundamente con todos nosotros. Ha sido un viaje fascinante por el mundo del amor de celebridades, pero sobre todo, un recordatorio de la belleza de una conexión auténtica. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja, sobre el concepto de almas gemelas y si creen que el amor como el de Kerem y Hande es posible en el mundo actual. Dejen sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem Bürsin y Hande Ercel. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.